Saludos, apasionados de la avicultura y buscadores de historias con moraleja. Hoy les traigo un relato que nos invita a reflexionar sobre cómo a veces, incluso la mente más brillante y analítica, puede convertirse en nuestro peor enemigo, especialmente cuando se trata de la sabiduría práctica del campo. Prepárense para conocer a Rubén, un exitoso abogado que, impulsado por su espíritu emprendedor, decidió incursionar en el mundo de la crianza de gallinas ponedoras. Sin embargo, su tendencia a sobreanalizar cada detalle casi lo lleva a perderlo todo. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la clave del éxito radica en la acción y en confiar en la sabiduría ancestral de la naturaleza. Si están listos para aprender de los errores de Rubén y evitar caer en la trampa del exceso de pensamiento, este es su video. Y si esta historia les resulta aleccionadora, no olviden darle like y suscribirse al canal para más relatos de la vida en la granja. Recuerden que en nuestra granja criamos gallinas ponedoras de la mejor calidad, listas para emprender su propia aventura avícola, con envíos seguros y confiables a toda Latinoamérica. Si desean apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir compartiendo estas historias que nos enseñan valiosas lecciones, pueden hacer una donación presionando el botón Super Gracias o a través del enlace que encontrarán abajo. Ahora, acompáñenme a descubrir cómo Rubén, el abogado, casi pierde su granja por pensar demasiado y qué aprendió en el camino. Rubén siempre había sido un hombre de mente aguda y analítica. Su carrera como abogado en una prestigiosa firma de la ciudad le había valido el reconocimiento y el éxito económico. Su vida era un constante ejercicio de lógica, de análisis de riesgos y de planificación meticulosa. Rubén era un maestro en el arte de anticipar cada escenario posible, de sopesar cada argumento y de tomar decisiones basadas en la razón y la evidencia. Sin embargo, a pesar de su éxito en el mundo legal, Rubén siempre había sentido una profunda conexión con la tierra, un anhelo por escapar del bullicio de la ciudad y encontrar un remanso de paz en la naturaleza. Este deseo lo llevó, un día, a tomar una decisión audaz: invertir parte de sus ahorros en la compra de una pequeña granja en las afueras de la ciudad. Su idea era combinar su exitosa carrera como abogado con un proyecto personal que le permitiera conectar con la naturaleza y, quizás, generar algunos ingresos adicionales en el futuro. Después de investigar diversas opciones, Rubén se decidió por la crianza de gallinas ponedoras. Le atraía la idea de producir huevos frescos de calidad, un alimento básico y con una demanda constante. Además, recordaba vagamente algunas experiencias de su infancia en la granja de un tío, donde las gallinas parecían vivir felices y generar beneficios. Con su mentalidad analítica, Rubén se sumergió en la lectura de libros, artículos y foros en línea sobre avicultura. Quería entender cada detalle del proceso, desde la elección de la raza hasta la alimentación y el manejo de las aves. Cuando finalmente llegaron sus primeras gallinas ponedoras a la granja, Rubén estaba armado con una gran cantidad de información teórica. Había estudiado los diferentes tipos de gallineros, las dietas más recomendadas, los posibles problemas de salud y las estrategias para maximizar la producción de huevos. Su enfoque era impecable, basado en la lógica y en el conocimiento técnico. Sin embargo, pronto Rubén se dio cuenta de que la teoría a menudo difiere de la práctica, especialmente cuando se trata de trabajar con seres vivos y con los ritmos de la naturaleza. Su tendencia a sobreanalizar cada situación, a buscar la perfección en cada detalle y a anticipar cada posible problema, comenzó a generarle más dolores de cabeza que soluciones efectivas. Por ejemplo, Rubén había leído extensamente sobre los diferentes tipos de alimento para gallinas y se había obsesionado con encontrar la dieta perfecta, la combinación exacta de nutrientes que garantizaría una producción de huevos excepcional.
Pasaba horas comparando etiquetas, calculando porcentajes y consultando opiniones de expertos en línea. En lugar de optar por un alimento comercial balanceado de buena calidad y complementarlo con algunos recursos naturales, como hacen la mayoría de los criadores con experiencia, Rubén se enfrascó en la tarea de crear su propia mezcla de alimentos, basándose en sus exhaustivos análisis teóricos. Esta obsesión por la perfección en la alimentación lo llevó a probar diferentes combinaciones de granos, semillas y suplementos, cambiando la dieta de sus gallinas con frecuencia, lo que en realidad terminó generando estrés en las aves y afectando negativamente su producción de huevos. Las gallinas, en lugar de prosperar con la dieta perfecta de Rubén, se mostraban inquietas y su puesta de huevos era irregular. De manera similar, Rubén había estudiado a fondo los diferentes tipos de gallineros y se había convencido de que necesitaba construir la estructura más sofisticada y tecnológicamente avanzada para sus gallinas. Invirtió una suma considerable de dinero en materiales costosos y en la instalación de sistemas automáticos de iluminación, ventilación y limpieza. Si bien estas comodidades podrían parecer beneficiosas en teoría, en la práctica resultaron ser innecesarias para el clima de su región y terminaron generando gastos de energía elevados y problemas técnicos frecuentes. Las gallinas, en lugar de disfrutar de su gallinero de alta tecnología, parecían sentirse incómodas con los cambios constantes y con la artificialidad del ambiente. La tendencia de Rubén a sobreanalizar cada detalle también se manifestó en su enfoque hacia la salud de sus gallinas. Ante el menor signo de estornudo o de cambio en el comportamiento de alguna de sus aves, Rubén se apresuraba a consultar extensas bases de datos en línea, tratando de diagnosticar la enfermedad y de encontrar el tratamiento más científico y eficaz. En lugar de recurrir a un veterinario avícola con experiencia o de confiar en su propio instinto como criador, Rubén se automedicaba a sus gallinas con una variedad de productos que a menudo resultaban innecesarios o incluso contraproducentes. Esta sobremedicación terminó debilitando el sistema inmunológico de sus aves y generando problemas de salud más graves a largo plazo. La granja de Rubén, que en teoría debería haber sido un remanso de paz y un proyecto gratificante, se había convertido en una fuente constante de estrés y frustración para él. Su obsesión por la perfección, su tendencia a sobreanalizar cada detalle y su dificultad para confiar en la sabiduría práctica del campo lo estaban llevando por un camino lleno de complicaciones y gastos innecesarios. A pesar de haber invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero en su granja, la producción de huevos era baja, la salud de sus gallinas era irregular y la rentabilidad de su emprendimiento avícola estaba en peligro. Rubén, el exitoso abogado, estaba a punto de perder su granja de gallinas ponedoras por pensar demasiado y por no permitirse confiar en la sencillez y la sabiduría de la naturaleza. La obsesión de Rubén por la perfección en la alimentación de sus gallinas lo llevó a un laberinto de teorías y cálculos que, en la práctica, resultaron contraproducentes. Había leído sobre la importancia de la proteína, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales, y se había propuesto crear la mezcla ideal, la fórmula secreta que desataría una producción de huevos sin precedentes. En lugar de simplificar las cosas y optar por un alimento comercial de calidad, complementado con los recursos naturales que su granja ofrecía, como hierba fresca, insectos y algunos restos de frutas y verduras, Rubén se dedicó a una búsqueda exhaustiva de ingredientes exóticos y suplementos costosos, basándose en estudios y artículos científicos que a menudo estaban más enfocados en la producción industrial a gran escala que en la realidad de una pequeña granja como la suya. Pasaba horas en línea, comparando los perfiles nutricionales de diferentes granos, semillas y harinas, calculando las proporciones exactas de cada ingrediente con una precisión casi matemática.
Su cocina se había convertido en un laboratorio avícola improvisado, lleno de bolsas y recipientes con nombres extraños y olores peculiares. Rubén, el abogado experto en leyes, ahora se creía un gurú de la nutrición avícola, aunque sus conocimientos se basaban más en la teoría que en la observación directa de sus propias gallinas. Esta búsqueda de la perfección nutricional no solo le consumía una gran cantidad de tiempo y energía, sino que también le generaba gastos innecesarios. Los ingredientes especiales y los suplementos que compraba a precios elevados a menudo no eran necesarios para sus gallinas criadas en un entorno relativamente natural. Además, al cambiar la dieta de sus aves con tanta frecuencia, en un intento constante por alcanzar esa fórmula mágica, Rubén terminaba estresando a sus gallinas, lo que se reflejaba en una producción de huevos irregular y en problemas digestivos ocasionales. Las gallinas, confundidas por los cambios constantes en su alimentación, no lograban adaptarse y su rendimiento se veía afectado negativamente. De manera similar, la obsesión de Rubén por construir el gallinero perfecto lo llevó a incurrir en gastos exorbitantes y a complicar innecesariamente la vida de sus aves. Convencido de que necesitaba un ambiente controlado y tecnológicamente avanzado, invirtió en sistemas automáticos de iluminación con temporizadores programables, ventiladores con sensores de temperatura y hasta un sistema de nebulización para regular la humedad. Si bien estas comodidades podrían ser útiles en climas extremos o en operaciones a gran escala, en la pequeña granja de Rubén resultaron ser un lujo innecesario y una fuente constante de problemas técnicos. El sistema de iluminación automática a menudo se desprogramaba, dejando a las gallinas confundidas con ciclos de luz irregulares. Los ventiladores, a veces, creaban corrientes de aire frío que enfermaban a las aves, y el sistema de nebulización, mal ajustado, terminaba generando un exceso de humedad en el gallinero, propiciando la aparición de hongos y bacterias. En lugar de disfrutar de un ambiente confortable y natural, las gallinas de Rubén vivían en un gallinero lleno de aparatos ruidosos y sistemas que fallaban con frecuencia, lo que les generaba estrés y afectaba su bienestar. La tendencia de Rubén a sobreanalizar la salud de sus gallinas también lo llevó por caminos equivocados. Ante el menor síntoma, en lugar de confiar en la sabiduría de los criadores locales o de contactar a un veterinario avícola con experiencia, Rubén se dedicaba a buscar información en Internet, sumergiéndose en foros y páginas web, donde encontraba una gran cantidad de información contradictoria y a menudo alarmista. Convencido de que podía diagnosticar y tratar a sus gallinas basándose en lo que leía en línea, Rubén comenzó a automedicar a sus aves con una variedad de productos farmacéuticos y remedios caseros que a menudo no eran necesarios o incluso resultaban perjudiciales. Esta sobremedicación innecesaria alteró la flora intestinal de sus gallinas, debilitó su sistema inmunológico y las hizo más susceptibles a enfermedades a largo plazo. En lugar de mejorar la salud de su parvada, Rubén terminó creando un ambiente de desequilibrio y fragilidad en su gallinero. Las gallinas, en lugar de estar sanas y fuertes, se mostraban débiles y enfermizas, y la producción de huevos seguía siendo decepcionante. La granja de Rubén, concebida como un proyecto para conectar con la naturaleza y generar ingresos adicionales, se había convertido en una fuente de frustración y un pozo sin fondo de gastos innecesarios. Su mente brillante y analítica, que tanto éxito le había traído en el mundo legal, se había convertido en su peor enemiga en el sencillo arte de criar gallinas ponedoras. Su obsesión por la perfección teórica lo había alejado de la sabiduría práctica del campo, y su incapacidad para confiar en su instinto y en el sentido común lo estaban llevando al borde del colapso de su emprendimiento avícola. A pesar de su arduo trabajo y su considerable inversión, Rubén estaba a punto de perder su granja por pensar demasiado y por no permitirse aprender de la experiencia directa y de la sabiduría ancestral de la naturaleza. La situación en la granja de Rubén llegó a un punto crítico.
La producción de huevos seguía siendo baja, la salud de sus gallinas era precaria y los gastos no cesaban de aumentar debido a su constante búsqueda de la perfección teórica. Rubén se sentía frustrado y desanimado. Había invertido una cantidad considerable de dinero y tiempo en su proyecto, pero los resultados no eran los esperados. La idea inicial de encontrar paz y generar ingresos en el campo se había transformado en una fuente de estrés y preocupación. Un día, mientras observaba a sus gallinas picotear el suelo con desgano, Rubén recordó una conversación que había tenido con un viejo criador de la zona, un hombre sencillo que había dedicado toda su vida a la crianza de aves. En aquella ocasión, el anciano le había dicho con una sonrisa sabia: «Mijo, a las gallinas no hay que pensarlas tanto. Hay que quererlas y darles lo básico. Ellas saben lo que necesitan». En ese momento, las palabras del anciano resonaron con una fuerza especial en la mente de Rubén. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con la teoría que había olvidado lo más importante: observar y escuchar a sus propias gallinas. Fue un punto de inflexión para Rubén. Decidió dejar de lado sus extensos manuales y sus complejas fórmulas y comenzar a confiar más en su instinto y en la sabiduría práctica del campo. Empezó a pasar más tiempo en el gallinero, observando el comportamiento de sus aves, aprendiendo sus rutinas y prestando atención a sus necesidades reales. Dejó de cambiar su dieta constantemente y optó por un alimento comercial balanceado de buena calidad, complementándolo con los recursos naturales que su granja ofrecía. Redujo drásticamente el uso de medicamentos innecesarios y comenzó a enfocarse en la prevención a través de la higiene y un ambiente saludable. Poco a poco, Rubén comenzó a ver los resultados de este cambio de enfoque. Sus gallinas se mostraron más tranquilas y activas, su plumaje recuperó su brillo y la producción de huevos comenzó a aumentar de forma constante. Rubén se dio cuenta de que la clave no estaba en la perfección teórica, sino en proporcionar a sus aves las condiciones básicas que necesitaban para prosperar: un hogar seguro, alimento y agua de calidad, un ambiente limpio y ventilado, y la libertad para expresar sus comportamientos naturales. Aprendió a confiar en su instinto como criador, a observar las señales que le daban sus gallinas y a tomar decisiones basadas en la experiencia directa en lugar de en teorías abstractas. Descubrió que la sencillez y la conexión con la naturaleza eran mucho más efectivas que el exceso de análisis y la obsesión por el control. Rubén, el abogado que casi pierde su granja por pensar demasiado, finalmente había encontrado el equilibrio entre su mente analítica y la sabiduría práctica del campo, construyendo así un futuro próspero para su emprendimiento avícola. Y así concluye la historia de Rubén, el abogado que aprendió que a veces, para tener éxito en la vida y en la crianza de gallinas, es necesario dejar de pensar tanto y empezar a sentir y observar más. Su experiencia nos recuerda que la sabiduría práctica del campo y la conexión con la naturaleza pueden ser mucho más valiosas que el exceso de análisis teórico. Si esta historia les ha resultado aleccionadora y les ha inspirado a confiar más en su instinto, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal para más relatos de la vida en la granja. Recuerden que en nuestra granja criamos gallinas ponedoras de la mejor calidad, listas para emprender su propia aventura avícola con envíos seguros y confiables a toda Latinoamérica. Si desean apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir compartiendo estas historias que nos enseñan valiosas lecciones, pueden hacer una donación presionando el botón Super Gracias o a través del enlace que encontrarán abajo. ¡Hasta la próxima!